Muy buenos días, estimados amigos. Les saluda el doctor Rolando Jesús Vargas González. Soy endocrinólogo del Instituto Médico de Piura. Voy a tener con ustedes la siguiente charla: epidemia de la diabetes. Crece y crece y no se detiene. Les saludo desde Piura, una bella región al norte del Perú, la cual los invito a conocer. Para dictar esta conferencia declaro no tener ningún conflicto de interés. La epidemia de la diabetes, que cada día crece y crece, nos hace ver lo importante que es tener datos de una enfermedad, porque nos ayuda a comprenderla en su magnitud y nos ayuda a tomar medidas de prevención y tratamiento. En el año 1995, según la OMS, en su declaración del 2001, mencionó que en el mundo se habían detectado 135 millones de personas afectadas con la diabetes mellitus. Y en aquel entonces hicieron una proyección para los siguientes 25 años y se calculó que para el año 2025 el número de personas afectadas con la diabetes se incrementaría a 333 millones. Lamentablemente, todas estas predicciones siempre se han quedado cortas, porque esa cifra se alcanzó mucho antes. Estamos hablando de la declaración del 2001 de la OMS, y ya en el 2003 ya se había superado esa cifra. 2013, la Federación Internacional de Diabetes, en su atlas de ese año, publica que ese año se estaba alcanzando la cifra de 371 millones de personas afectadas con diabetes. Es decir, lo que se había supuesto para el año 2025, en el 2013 ya se había superado. Entonces, es muy difícil hacer proyecciones con la diabetes. Y lamentablemente, cuando se proyecta el número u otras cantidades, a veces nos quedamos cortos, porque la diabetes crece demasiado rápido en todo el mundo, en todos los continentes. En ese año publicó también los países que tenían más diabetes, y como ustedes pueden ver, China encabezaba la lista, y de América teníamos a Brasil y teníamos a México en esa lista. Entonces, países ricos, países pobres, son afectados por la diabetes. No hay distinción de razas, de credos y capacidades económicas. En el año 2015, en el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, se publicó que la cifra de personas con diabetes era de 415 millones. En la 10ª edición del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, IDF, del 2021, se hace referencia a que en el mundo existían 537 millones de adultos entre 20 y 79 años con la diabetes. Es decir, 1 de cada 10 adultos ya vivían con la diabetes. Una cifra muy alarmante, muy preocupante, que lamentablemente no ha mostrado hasta este momento un descenso, sino un incremento en todos los continentes. En América del Sur y Centro, que es la región SACA de IDF, para el año 2021 se reportaron 32 millones de afectados con la diabetes. Se hizo una proyección que para el 2030 habrían 40 millones y que para el 2045 casi 50 millones. Es decir, que en los siguientes años el incremento en esta región iba a ser de 50%.
Se publicó también cifras de todos los demás continentes y regiones del mundo, en las cuales se observaba que el incremento proyectado variaba. La zona que menos iba a crecer o que está creciendo menos en cuanto al número de personas con diabetes es la zona europea, que muestra un incremento del 13%. En cambio, la zona africana es la que más crece, tiene un incremento del 134%. Es decir, países y regiones pobres son muy afectados por la diabetes. Y ahí viene el problema que si estos países están preparados para esta carga de enfermedad que genera grandes costos. IDF también hacía mención en este atlas que 1 de cada 10 adultos que viven con la diabetes, solamente la mitad conocían tener el diagnóstico. Es decir, muchísimas personas viven con la enfermedad sin saber que lo son. Y en este atlas se lanzó una proyección también, que para el 2045 iban a existir 783 personas, 783 millones de personas con la diabetes. Como ven, lamentablemente no se puede detener hasta este momento el crecimiento de la diabetes en ninguno de los continentes. Y también ya desde el año 2013 se viene publicando que muchísimas personas no son conocedoras de tener esta enfermedad, que viven con ella, que la enfermedad va avanzando en sus cuerpos y que ellos no reciben tratamiento porque desconocen su presencia. Entonces, esto también nos está haciendo ver que se urgen campañas de detección masivas en cada país, en cada continente, para que toda persona que tiene ya la diabetes se le diagnostique lo más tempranamente posible para poder actuar y corregir y evitar los grandes daños que genera la diabetes. En cuanto a la mortalidad, IDF en el 2013 reportó que 4,8 millones de personas morían por la diabetes y que los costos estimados para esa época eran de 471 billones de dólares. Entonces, no solamente hay un gran número de comprometidos, sino cantidades muy grandes que tienen que invertir para tratar a los afectados. Y también nos hizo ver que los diabéticos tienen muerte temprana en muchos casos, que un gran número, casi la mitad, mueren antes de los 60 años. Entonces, ya en ese año también, en un afiche de IDF, nos hizo conocer y tomar conciencia de que la diabetes es una enfermedad con alta mortalidad. Y publicó en el afiche que la diabetes mata a una persona cada 8 segundos. En este atlas del 2021, IDF hace mención de que las personas muertas por la diabetes en 2021 se calcula fueron 6,7 millones, 1 cada 5 segundos. Entonces, el incremento de la mortalidad también se acompaña el crecimiento del número de casos. Entonces, es una enfermedad que quita la vida, inclusive a muchos de ellos en forma temprana. Una época de mayor productividad de su vida, una época que lucha por salir adelante la persona, ella misma, y sacar adelante también a su familia. Y también nos hizo ver que en el 2021, 8 años después de esa declaración de 2013, seguía casi la mitad sin tener el diagnóstico. Y que los gastos se habían incrementado en forma exponencial. Entonces, para países cuya riqueza les permite enfrentar estos gastos, les cuesta aún así poder darle un buen servicio a las personas afectadas con diabetes. En cambio, para los países con bajos presupuestos
por recursos escasos, lógicamente la inversión en salud es baja. Esto quiere decir que gran parte del peso del tratamiento recae en el afectado y en su familia. Una gran carga económica para quienes tienen la diabetes. Este es un resumen de lo que viene ocurriendo con la diabetes. En el año 1995, 135 millones, 2013, 371, 2021, 537. Hay un crecimiento marcado que no ha mostrado hasta este momento evidencia de disminución o de retroceso. Y el aumento de la diabetes también va paralelo con el aumento de la obesidad y el sedentarismo. Son factores muy importantes que influyen en la génesis de la diabetes. En el 2005, la Organización Mundial de Salud reportaba casi 1.600 millones de personas con sobrepeso y 400 millones de personas con obesidad. Para el 2015, el número de personas con sobrepeso se incrementó de 1.600 a 2.300 millones y el número de personas con obesidad se incrementó de 400 a 700 millones. Es decir, si no se realizan campañas de cambio de estilo de vida, de campañas masivas para detener el crecimiento de la obesidad, el generador más importante de la diabetes tipo 2, la obesidad, va a seguir generando también más diabetes. Este es un estudio que se realizó en Piura hace muchos años, encabezado a nivel nacional por el Dr. Seclen. Nosotros lo hicimos con los alumnos de la Universidad Nacional de Piura, donde se evidenció que en Piura, en varias regiones de la costa, sierra y zonas indígenas, la diabetes estaba presente con diferente prevalencia. Piura y Lima, que es la capital del Perú, tuvo la más alta prevalencia, por 8 de cada 100 adultos tenían diabetes, pero también se vio que muchas de estas personas con diabetes tenían otros factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión, como es el colesterol elevado, entonces, y como es también la obesidad. Este es un reporte del doctor Segundo Seclen, gran estudioso de la diabetes en el Perú, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAT, y él en esta publicación nos hace ver cómo la diabetes viene creciendo año tras año, y esa es una proyección al año 2024. Se calcula que para esa época el número de personas con diabetes en el Perú será de 1.700.000 personas. Entonces, diabetes en el Perú, como en otras regiones del mundo, viene creciendo también, viene incrementándose y no hay evidencia de detección. Entonces, Seclen concluye que en el Perú existen cerca de 1 millón de personas portadoras de diabetes mellitus, de las cuales solo el 40% ha sido diagnosticada, y que existen o existían para aquella época alrededor de 3 millones de personas con hipertensión en ayunas, calculadas como o denominadas como prediabéticas, de las cuales un alto número va a pasar a ser en los siguientes años diagnosticadas con diabetes tipo 2. Esta es la conclusión del profesor Dr. Seclen, que tenemos en Perú una epidemia de obesidad y diabetes, que 7 de cada 100 peruanos mayores de 25 años tienen diabetes y 24 de cada 100 tienen hipertensión en ayunas. En conclusión, 1/3 de nuestra población de más de 25 años, que alrededor de 4 millones, están afectados metabólicamente por la hiperglicemia. En cuanto a la diabetes tipo 1, en lo referente a la diabetes tipo 1, Perú con Japón son los países con menos diabéticos tipo 1 en el mundo, como lo pueden ver en esta gráfica. En cuanto a las defunciones estimadas por diabetes en el año 2009-2013, en Perú se calculaba que
Para el año 2013, el número de muertos por año por la diabetes, 5.877 eran considerados. Ten en cuenta que muchas personas mueren y se les pone a veces la causa de muerte y no se les pone que eran diabéticas, entonces hay un número tal vez mucho mayor por limitaciones de los datos estadísticos. La mortalidad de las personas con diabetes es alta en todos los continentes. Diabetes está entre las primeras 10 causas de muerte en el mundo. En algunos reportes las tasas son más altas para mujeres que para hombres, en otras son muy similares. Y la primera causa de muerte en personas con diabetes es el infarto al miocardio. Alrededor de 50-60% de personas con diabetes tipo 2 mueren de esta patología. Y en cambio, en los diabetes tipo 1, la principal es la insuficiencia renal crónica terminal. Este es un estudio del doctor Valenzuela, su tesis de posgrado en la Universidad Nacional de Piura, donde comparó la mortalidad post-infarto en diabéticos y no diabéticos y tomó una población atendida entre 1990 y 1996. Y encontró que las personas que tenían diabetes tenían mayor mortalidad durante la hospitalización y después del alta. Es decir, cuando una persona con diabetes hace un infarto, su riesgo de morir durante esa hospitalización y después del alta es mayor. Hace muchos años también el Grupo Internacional de Diabetes realizó esta publicación y mencionaba que en el 2005 de cada 30 segundos se perdió una extremidad inferior por diabetes en alguna parte del mundo y que en el 2015 ya el incremento nos llevaba a decir que cada 20 segundos sucedía lo mismo. Por aquella época realizamos una publicación que fue la tesis del doctor Félix Hurtado, que evaluó la mortalidad en los afectados por pie diabético en Piura, hospitalizados en nuestro hospital regional Taita Noreña entre el 91 y 95, y él encontró que en aquellas personas que presentaron el cuadro de pie diabético, una de cada tres moría en los siguientes 2 años. Años después, el doctor Armstrong hizo mención en una publicación que la mortalidad post evento de pie diabético era muy alta, es decir, personas que tienen pie diabético después que superan este cuadro tienen una alta posibilidad de morir y esto no está bien explicado hasta el momento. Entonces, por eso es que en algunas veces hemos publicado y también se comenta que cuando uno tiene un pie diabético no se da de alta cuando termina el cuadro. Y en general a los diabéticos no los damos de alta porque la diabetes es una enfermedad crónica. Armstrong publicó que a los 5 años la mortalidad por evento de pie diabético era del 50%, es decir, uno de cada dos en los siguientes 5 años iba a morir. Y si esas personas tenían mala circulación en el pie, era mucho mayor la mortalidad. Y en 2005, en la Diabetes Voice, se publicó que más de la mitad de los cuadros de pie diabético se podían prevenir si se usaban las medidas apropiadas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar, que se pueden corregir si tomamos precaución de ir y se toman medidas y logramos participación de todos, autoridades, trabajadores de la salud, pacientes, familiares. Y también ya está cada día más claro que la diabetes es una enfermedad con alto costo para los sistemas de salud y que las complicaciones que se acompañan con la diabetes son las grandes generadoras de estos costos, sobre todo los costos por insuficiencia renal crónica terminal, es decir, los costos por diálisis. Diabetes, así como también tiene alta mortalidad, también es la primera causa de ceguera adquirida entre los trabajadores, es la primera causa de ingreso a diálisis, es una primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores y está entre los primeros factores de riesgo cardiovascular, de riesgo de infarto cardíaco, cerebral de miembros inferiores. Y acá tienen ustedes unas cifras de los egresos hospitalarios y de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles en el Perú
que se publicaron en 2011. Ahí pueden ver que en los servicios hospitalarios, diabetes ocupaba el tercer lugar, detrás de enfermedades cerebrovasculares y enfermedades crónicas de vía respiratoria. Entonces, los diabéticos se hospitalizan por muchas causas, con mucha frecuencia. Esta es una publicación que realizamos en el año 98 de los hospitalizados durante 2 años en el Hospital Cayetano Heredia. En total se hospitalizaron 1.740 personas, de ellos el 17%, cerca de 300, fueron diabéticas. Entonces, la población diabética requiere muchas veces hospitalizaciones, que lógicamente ponen en riesgo su vida y también generan grandes costos a los sistemas de salud. Y en cuanto al logro de nuestros tratamientos, que se evalúa muchas veces por una cifra de hemoglobina glicosilada, tengan presente que la meta es llegar en promedio a menos del 7% de hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Como ven en el reporte de Perú, solo 1 de cada 3 alcanza ese logro, es decir, 7 de cada 10 no están en esa meta. Y esto genera más daño, porque la hemoglobina glicosilada se asocia con riesgo de muerte, ¿no? Por cada aumento de sus cifras. Al aumentar solamente 1%, el riesgo aumenta en 28%, independiente de la edad de los afectados, de si tienen presión alta o no, de sus niveles de colesterol, de su índice de masa corporal, de si son fumadores o no. Entonces, vivir con el azúcar elevada genera riesgo de muerte cardiovascular. Y esto también quedó reflejado en un estudio muy famoso que fue el estudio de Phil, donde se vio que al incrementar la hemoglobina glicosilada por encima de 5, que son valores inclusive que no se considera diabética la persona, el riesgo de evento cardiovascular, tienes infarto cardíaco o cerebral, se incrementa. Entonces, cuanto más bajo podamos tener nuestra hemoglobina glicosilada, es mucho mejor para nuestro organismo, menos riesgo de estos eventos. Entonces ya se sabe que la hiperglicemia por sí es dañina, porque la hiperglicemia va generando obstrucciones en las arterias del corazón, del cerebro, de los miembros inferiores y de todo nuestro organismo. Entonces la diabetes es una enfermedad que genera daños circulatorios. Estas cifras adecuadas de hemoglobina glicosilada también se utilizaron para evaluar la mortalidad en cuanto al COVID. Se vio en China que cuanto más bajo era el nivel de hemoglobina glicosilada, menor era la mortalidad. Es decir, muchas personas murieron por COVID, sobre todo por estar presentando en el momento cifras elevadas de hemoglobina glicosilada. Entonces, no sirve tener la hemoglobina glicosilada elevada porque genera mucho riesgo de muerte. Siempre tengan en cuenta que educar y compartir el conocimiento nos ayuda a superar y ayuda a superar a quienes necesitan de él. Esa es la Catedral de Piura. Y de Piura les envío a todos ustedes un fuerte abrazo y les agradezco por la atención a mi conferencia. Pasen a buen día.